Bienvenidas, bienvenidas a la clausura de las primeras jornadas de la mujer y la economía. Tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, José Adrián García Rojas, para darnos su bienvenida. Muchas gracias. Ante todo, bueno, hoy es la jornada de clausura y tenemos a una compañera de hace tiempo, pero no voy a decir el tiempo, que nos conocemos, que ella empieza a ser una cosa un poco traumática en mi caso. Nos conocemos y de la que sé de su trabajo y he hecho un seguimiento de su trabajo. Y yo creo que es el momento de darle la bienvenida a Marta Jiménez Jaén, profesora de Sociología, profesora titular de la Universidad de Sociología, compañera dentro de este campus. Lo fuimos en el pasado, en los inicios de los departamentos, y bueno, es una reconocidísima experta en la materia y como ya nos ha venido anunciando en los previos, pues va a dar una visión multidisciplinar, ¿no? Una visión que es como a mí me parece que las ciencias sociales se le saca más jugos cuando uno estudia un fenómeno en concreto. Yo quiero aprovechar ahora, por si después al final no hay tiempo, para como decano decir el orgullo, la satisfacción que tengo de estas primeras jornadas, que como hemos dicho en las sucesivas días que hemos tenido actos, implica que va a haber una segunda jornada y ese es un compromiso que tiene la vicedecana de Igualdad de esta facultad, que por cierto, ojalá vayan surgiendo, es igualdad y movilidad, pero ojalá vaya surgiendo porque me parece importante que exista, y a toda la comisión, entre ellas veo a Conchi, Raquel, se me va a escapar alguien, pero bueno, de los que voy viendo que han contribuido con su trabajo a la magnífica exposición que se trajo de Sevilla, que es una pena que nos haya cogido todo este tiempo. Incluso el día de las elecciones que parecía que le iba a haber más gente, bueno, por parte del profesorado en esta facultad votó bastante gente, fuimos los que más votamos, pero me refiero que por parte del alumnado esperábamos algo más. Bueno, todo es comprensible por la situación que tenemos. Y animarlas a todas, animarnos a todos también a que pongamos en marcha, después de las vacaciones, tranquilamente, pongamos en marcha la segunda jornada. Ese es el compromiso y saben que voy a estar ahí con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor decano. Así será. Esa es nuestra intención desde la comisión ahora para para seguir presentando a Marta, que hoy de presentaciones vamos a estar. Voy a dar paso a la compañera de la Comisión de Igualdad, Conchi Pérez. Hola, buenos días. Bueno, en principio, poco más de lo que ha dicho Pepe en cuanto a presentación. Agradezco en todo caso a las compañeras de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo que me den la oportunidad de presentar a la doctora Marta Esther Jiménez Jaén, profesora titular del Departamento de Sociología y Antropología en la Universidad de La Laguna. La profesora Jiménez es una especialista en temas de política educativa y profesorado y también en el análisis en perspectiva de género. Con estos contenidos ha participado en numerosos foros académicos y ha publicado pues, buen número de trabajos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha sido además directora de varias tesis doctorales que han versado sobre cuestiones tan variadas como la inmigración, el asociacionismo o la tercera edad. Actualmente la profesora Marta Jiménez imparte la asignatura de Economía Feminista en el Máster Universitario de Estudios de Género y Políticas de Igualdad en la Universidad de La Laguna. Una asignatura que, como ya se ha comentado por parte de la vicedecana, pues carece en los planes de estudio de los grados impartidos en nuestra facultad y que, francamente, y en mi opinión, es una asignatura con la que se debería contar en un futuro. Incorporar datos sobre las mujeres y darles visibilidad, tal y como se ha hecho con esta exposición de mujeres economistas que, proveniente de la Universidad de Sevilla, se ha mantenido en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo durante estas primeras jornadas de la mujer y economía, indudablemente ha sido importante y lo seguirá siendo todo aquello que hagamos en pro de la visibilización de las mujeres,
sabemos que una parte del profesorado está comprometido en ello, pero lo va a hacer también transformar los modelos y los métodos con los que trabajamos en economía, para así poder responder a las cuestiones que planteadas desde el feminismo aún quedan pendientes de resolver. La comunicación que va a presentar la profesora Jiménez creo que ayudará a los y las neófitas a avanzar en este tema, ¿no? Porque ella va a hablar, y así le doy paso, del género en la economía. Adelante, Marta. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la confianza de la facultad en mi persona, ¿no? Ya lo dije un poquito antes en el diálogo previo, con toda la modestia del mundo, ¿no? Que incluso me ha costado mucho pensar, digo, ay Dios, hablarle a la gente de economía feminista que puede ser un poquito tal. Quiero, eso, como ya se ha comentado, que se entienda una aportación, pero desde esa perspectiva, que la perspectiva de género articula, y yo creo que debemos seguir apostando por ello, por un trabajo interdisciplinar, ¿no? Y que las reflexiones, más que sobre algo sobre el conocimiento va a ser, pero más que sobre el saber de la economía, van a ser sobre reflexiones sobre la economía y rescatar, digamos, aportaciones que ya están haciendo distintas especialistas en relación con distintas dimensiones desentrañando cómo las relaciones de género efectivamente afectan a nuestra economía. Decir que me parece increíble estar en la jornada, como decía el otro día Janet, de cómo un almuerzo en la facultad puede derivar en un proyecto de estas características, ¿no? En un día que nos encontramos y estuvimos comentando, pues que efectivamente se podían afrontar este tipo de retos, y me gustaría que efectivamente todo esto sirviera para que en la universidad siguiéramos avanzando, que todas las facultades vamos incorporando, tanto transversalmente como disciplinarmente a través de asignaturas con perspectiva de género, todas estas cuestiones. Yo me voy a situar bastante en esa lógica, ¿no? En la exposición, ¿vale? A mí no me importa que me interrumpan ya estas cosas, pero vamos desarrollando, y si quieren interrumpir o cuestionar, preguntar y tal, a mí no me importa, porque yo me enrollo mucho hablando, ¿eh? O sea, que tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya empiezo la exposición. Esperen, voy a darle a presentar aquí, a compartir las diapositivas, ¿vale? Bueno, el género en la economía. Bueno, este dibujito se lo debo a unas jornadas que organizamos hace unos años, ya un poco después lo podremos explicar, ¿no? Quizás una primera reflexión que hay que hacer es que, increíblemente, el término economía tiene sus raíces en una palabra griega que significa gestión del hogar. Es decir, que históricamente no ha estado desentendida el mundo de la economía de lo que es el mundo doméstico, ¿no? Sin embargo, en la medida en que las disciplinas, las miradas a la realidad e incluso la configuración de cómo se ha organizado la economía en nuestro mundo es un proceso de construcción social a lo largo de la historia, pues efectivamente ese sentido original ha perdido perspectiva absolutamente, incluso tanto en las políticas como en las teorías, ¿no? Esta idea que resume muy bien Amaya Pérez Orozco, que es uno de los referentes en este momento de esta vertiente de la economía, creo que sirve como para empezar. La economía se construye socialmente reflejando las relaciones sociales imperantes. Y eso tiene que servir para que seamos conscientes de que la economía, tanto en la realidad como en la producción del conocimiento, es transformable, ¿no? Y ese es un poco el sentido de la construcción de toda esta línea de trabajo de la economía feminista. En general, la perspectiva de género, prácticamente en todas las disciplinas, nos caracterizamos por tres grandes líneas de trabajo, ¿no? En primer lugar, resaltar la invisibilidad de las mujeres en la historia del pensamiento occidental
y por tanto hacer lo que ha supuesto la primera charla que tuvo el otro día la compañera y la exposición, ¿no? Rescatar las aportaciones de las mujeres a la historia del pensamiento, porque hemos estado ahí y sin embargo la construcción discursiva efectivamente normalmente no las ha valorado. Pero no nos podemos quedar solo en hacer ver que las mujeres hemos aportado pensamiento, ideas, construcciones, sino también el papel de la perspectiva feminista y la perspectiva de género es evidenciar los sesgos que hemos heredado de en las distintas interpretaciones sobre la vida social y económica, ¿no? Por ejemplo, un sesgo que las mujeres participan en la economía, no solo en la teoría, en la construcción del conocimiento económico, sino en la propia realidad económica, ¿no? Entonces, una de las tareas, efectivamente, es hacer una relectura, una deconstrucción, una lectura crítica, tratando de visualizar de alguna manera cómo nuestro pensamiento y la organización social de nuestra sociedad tiene un sesgo que está atravesado por las relaciones de género, que son unas relaciones desiguales, son unas relaciones que tienen implicaciones de subordinación o de desigualdad con relación a las mujeres, ¿no? Y después el reto más, digamos, más importante es proceder a un intento de hacer una reconstrucción feminista del saber, de las categorías, de las metodologías incluso, del autoentendimiento de nuestro mundo, dando el salto a superar el punto de vista que se ha construido desde las condiciones de vida de los hombres para integrar a las mujeres, sus aportaciones desde sus condiciones de vida, desde esas condiciones de vida a las que nuestra sociedad nos ha expuesto históricamente, ¿no? En las que nuestra sociedad nos ha situado. Yo voy a empezar por los sesgos que arrancan de la propia economía clásica, ¿no? Desde el momento en que efectivamente se empieza a construir el pensamiento, digamos, ilustrado sobre la economía, ¿no? El punto de partida es centrar la atención en la producción y el mercado, entendidos como al margen de lo que sucede en el ámbito doméstico y en el ámbito reproductivo. Entonces, esa elección, que es un reflejo de una reestructuración histórica de la economía en nuestra sociedad, pues efectivamente se refleja en lo que son los grandes temas de interés para la economía, ¿no? No voy a enseñarles que Adam Smith es quien es, ¿no? Pero sí es un ejemplo de cómo el sesgo de género ha estado presente en los grandes referentes del pensamiento económico clásico, ¿no? Él, por ejemplo, enfatizaba la necesidad de la división sexual del trabajo, insistiendo en que la obligación primera de las mujeres era como madres y esposas, ¿no? Y entendiendo que eso, en todo caso, se volvía incompatible o no recomendable con el hecho de tener un empleo, ¿no? Partiendo de esa idea de que a la mujer le toca el ámbito doméstico, su análisis del trabajo asalariado, de las condiciones del empleo, como por ejemplo la segregación por sexo, la discriminación salarial, pues la veía natural asociándolo al rol familiar de las mujeres, que él era lo que consideraba que le correspondía. Esta percepción, efectivamente, yo creo que todavía sigue presente, ¿no? Probablemente no todos los teóricos, efectivamente, pero en las prácticas del mercado laboral yo creo que sigue existiendo esta concepción, ¿no? Y otro, pues Marshall, ¿no? Frases de este tipo, ¿no? El capital más valioso de todos es el que se invierte en los seres humanos, eso está muy bien, ¿no? Pero la parte más preciosa del mismo es el resultado del cuidado y la influencia de la madre, poniéndonos condiciones, siempre que ésta conserve sus instintos tiernos y altruistas y no se haya endurecido a causa del esfuerzo y la atención de un trabajo poco femenino, ¿no? Es decir, se considera, por lo tanto, históricamente, la disciplina
y la forma de entender y de construir un discurso sobre la organización de nuestras sociedades desde el punto de vista económico, pues efectivamente reflejaba esto, reflejaba esta disociación entre lo femenino, lo masculino, lo público, lo privado, siendo esto un producto de una construcción sociohistórica que se refuerza muchísimo en todo el marco del proceso de industrialización, ¿no? En el cual se producen transformaciones que no siempre hemos llamado la atención sobre ellas, pero que tuvieron un peso muy importante en la determinación de los roles de género de las sociedades contemporáneas, ¿no? En ese proceso de industrialización se pasó del autoconsumo familiar, de pensar la economía o la producción como autoconsumo de la familia, a una producción orientada y articulada hacia el mercado. Una separación, esto lo decía Polanyi, ¿no? Del mercado con respecto a los vínculos sociales, pero una separación que realmente fue más discursiva que real. ¿Por qué? Porque ese mercado sí se apoya en vínculos sociales en el ámbito de lo privado, ¿no? Una separación entre la producción y la reproducción, ¿no? Que sustentaba o se articulaba junto con la separación entre el ámbito de la vida privada y la vida pública, que sustentaban a su vez pues, la desigualdad de derechos, ¿no? En el ámbito de la vida pública para las mujeres, ¿no? Y un poquito todo el movimiento sufragista precisamente lo que empieza a poner en evidencia que las mujeres tenemos derecho a incorporarnos a la esfera pública y no solo quedarnos en el ámbito privado, ¿no? El proceso de industrialización llevó aparejado la generalización del trabajo asalariado, efectivamente, y una identificación entre trabajo y empleo. El trabajo pasó de ser la actividad que uno realiza para satisfacer las necesidades de la vida a pasar a ser concebido como las actividades que se realizan en el ámbito productivo y por lo tanto se dejó de considerar como trabajo y por lo tanto como espacio económico dentro de la vida económica de la sociedad el trabajo doméstico que se realiza además básicamente de forma gratuita, ¿no? Y obviamente todo lo que han ido poniendo en evidencia las teóricas feministas es que todos estos procesos fueron asociados a la división del trabajo en función del sexo, que se asociando que el ámbito productivo, público y laboral constituía funciones masculinas, mientras que las funciones femeninas eran las que se daban en el ámbito reproductivo y privado, ¿no? Todo esto llevó a una ceguera bastante importante del pensamiento clásico ante la función económica de las mujeres, ¿no? Por un lado, la ceguera más importante, no asumir que el trabajo doméstico tiene una función económica en la vida social, que es básico para la supervivencia infantil, para el mantenimiento de esa clase trabajadora y productiva en el conjunto de la sociedad. Pero también se ha mantenido lecturas bastante sesgadas al negar o no poner en evidencia que las mujeres efectivamente también realizaban trabajos productivos en la agricultura, en las fábricas, ¿no? Efectivamente se tiraba de la fuerza de trabajo femenina en algunos contextos, por ejemplo, para intentar abaratar el salario en las fábricas, y se tiró muchísimo del trabajo de las mujeres en muchas fábricas, como pequeñas comerciantes, como buhoneras, como trabajadoras eventuales, como niñeras, como lavanderas. Es decir, siempre históricamente las mujeres han realizado trabajo. Otra cosa, trabajos que eran imprescindibles y en los que se apoyaba la economía mercantil, ¿no? Pero efectivamente nuestro sistema económico en las teorías que se construyen sobre el funcionamiento de la economía no visibilizaban eso, no lo tenían delante, ¿no? Ya esto empezaron a ponerlo en cuestión distintas autoras, ¿no? Las primeras hacían referencia a los primeros debates fueron sobre el derecho de las mujeres a la educación racional. Después vino todo el debate del sufragismo, pero junto con el debate del sufragismo, ya desde finales del siglo XIX y principios del XX, hubo precursoras que denunciaron
empezaron a denunciar las desigualdades económicas entre mujeres y hombres, ¿no? Y que además ponían en cuestión sobre todo la argumentación en la que intentaba fundamentarse la justificación de esa desigualdad, que era atribuirle a la naturaleza la razón, ¿no? La justificación. En la Edad Media la justificación era que Padre Dios castigó a Eva, ¿no? Por el pecado de Adán. Pero en la Ilustración, a partir de la Ilustración, lo que se construye es todo un discurso que intenta ser racional y otorgándole a la naturaleza la capacidad explicativa de algo que fundamentalmente realmente tiene sus bases en la imposición social y cultural, ¿no? Las precursoras, de alguna manera, cuando denunciaban la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la segregación de trabajo, y también algunas de ellas que empezaron a hablar de la importancia de la producción doméstica, pues lo que empezaron a dirigirse es para poner en evidencia que era histórico y cultural, ¿no? Lo cierto es que en nuestro mundo económico, al final, este es un gráfico tomado de Pérez Orozco, de Amaya, la economía se ha configurado en estos términos, ¿no? Entendemos cuando hablamos de economía que nos estamos refiriendo básicamente al funcionamiento del mercado y de la producción, y cuando hablamos de trabajo estamos refiriéndonos fundamentalmente al empleo. Sin embargo, la realidad supera ese esquema, ¿no? Cuando hablamos de economía hablamos de muchas facetas y muchas dimensiones de la vida social, y dentro de ella están los mercados, que son una parte indudablemente, ¿no? Y cuando hablamos del trabajo, el empleo es una parte del trabajo que se desarrolla en la sociedad, pero hay muchos tipos de trabajo que no tienen lugar de forma asalariada o de forma remunerada, pero que sin embargo forman parte de todo el proceso de satisfacción de las necesidades y de la propia supervivencia. Claro, todos los sesgos han ido marcando la construcción de los conceptos y las categorías que piensan y explican el mundo, ¿no? Y al final se piensa y explica el mundo en masculino, no en términos esenciales, porque no soy partidaria de pensar lo masculino o lo femenino como una esencia, sino en términos de la construcción que tenemos de todas las categorías para analizar la vida económica, efectivamente se hacen desde las condiciones de vida tradicionales y típicas de los hombres. Por ejemplo, Teresa Tors nos habla de cómo la población activa, lo que se considera actividad económica, se asocia exclusivamente en la EPA y en la conceptualización de nuestra economía con el trabajo remunerado, y al mismo tiempo todo lo que es actividad doméstica, trabajo doméstico, se inserta dentro de la inactividad, ¿no? Sobre todo cuando no es remunerada, ¿no? Entendemos la economía como el campo de la producción y las finanzas, pero queda fuera de la economía la reproducción, las tareas asociadas y las actividades asociadas a la reproducción. Y más sesgos todavía, ¿no? Cuando definimos la jornada laboral, incluso cuando articulamos la lucha por la jornada laboral, estamos refiriéndonos exclusivamente al tiempo productivo y no al tiempo reproductivo. Y eso tiene un papel fundamental, por ejemplo, en todos los procesos de inserción de las mujeres al mercado laboral. ¿Por qué? Porque su inserción al ámbito productivo efectivamente está absolutamente condicionada todavía en nuestro tiempo por su papel reproductivo, porque nuestra sociedad sigue atribuyéndole una distribución de carga de trabajo reproductivo que no es equiparable a la que tienen los hombres, y además no se considera cuando hablamos de jornada laboral. Y más todavía, el absentismo, en el contrario, ¿no? Cuando se habla en nuestro mundo de absentismo laboral, nos referimos al absentismo en el ámbito del trabajo asalariado. Entonces, claro, las estadísticas, los discursos, etcétera, al final hablan de que las mujeres son más absentistas en el trabajo que los hombres, pero no se aplica este concepto al ámbito del trabajo doméstico. Y a lo mejor si lo aplicáramos al ámbito del trabajo doméstico, llegaríamos a la conclusión de que hay más absentismo masculino que femenino, ¿no? Estos son ejemplos un poquito de cómo las categorías que hemos ido construyendo efectivamente no le funcionan a las mujeres para que la economía reconozca su papel en nuestra sociedad.
Y bueno, cuando entramos en datos y en el análisis de la realidad, constatamos efectivamente que las mujeres, aunque las consideramos y las definimos mayoritariamente como inactivas, en Canarias en el cuarto trimestre del 2019, el número de mujeres inactivas era superior al de los hombres, efectivamente, más de 100.000, y todavía la población activa en la EPA de Canarias, el 44% de las mujeres entre 16 y 64 años no están incorporadas en el mercado laboral, lo cual quiere decir que casi que la mitad de las mujeres efectivamente las seguimos considerando inactivas. Sin embargo, entre las mujeres inactivas de ese mismo momento, casi 150.000 alegaban que su condición de población inactiva derivaba de estar realizando labores del hogar, labores domésticas, ¿no? Sin embargo, en los hombres el colectivo inactivo es el de jubilados y pensionistas. Claro, utilizar el mismo término para estas dos situaciones como que resulta bastante distorsionador de la comprensión de las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Y de un colectivo muy importante. Otra de las aportaciones un poco que se empiezan a realizar, por ejemplo, Teresa Tors lo que dice es, bueno, pues empecemos a construir una conceptualización y a afrontar el análisis, en este caso sociológico, porque ella es socióloga, vamos, ¿por qué no aplicamos el modelo de análisis que se hace sobre todos los tipos de trabajo asalariado? ¿Por qué no lo aplicamos al análisis de las relaciones laborales y de la definición del trabajo doméstico? Bueno, pues ella, por ejemplo, ha afrontado este trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, nos aporta este tipo de características, nos hace estas aportaciones, ¿no? Que yo creo que son muy interesantes, que debíamos afrontar en todos los lugares donde estudiamos la economía. ¿En qué consiste el trabajo doméstico? Actividades destinadas a atender y cuidar del hogar y de la familia, porque no solo es cuidar del hogar, sino que la familia muchas veces tiene un sentido amplio, porque hay personas dependientes, como un poco toda la experiencia del COVID ha puesto de manifiesto, que no tienen que convivir con el núcleo familiar, pero que efectivamente sobre muchas de ellas mujeres despliegan actividades de cuidado, ¿no? Es una actividad que tiene como escenario físico y simbólico la familia, que combina tareas que son más evidentes, siempre cuando uno le pregunta qué es el trabajo doméstico, comprar la comida, la ropa, limpieza, preparar alimentos, cuidar y atender a las criaturas y a las personas dependientes, pero ella también dice que hay todo un conjunto de tareas menos evidentes, muy importantes, como la gestión de la vida doméstica, la representación, la mediación emocional, la mediación ante los servicios sanitarios, educativos, etcétera, que son menos evidentes, pero que se llevan a cabo y que curiosamente se trata de actividades que el mercado de trabajo valora mucho más que las anteriores, que son las que consideramos típicas de las tareas de las mujeres, las tareas domésticas, pero que cuando se incorporan las mujeres a esos ámbitos, efectivamente no hay esa valorización. Es decir, la mediación emocional en el ámbito profesional, ¿vale? El trabajo de la psicología, de la psiquiatría, pero en el ámbito familiar, y las mujeres que tienen esa trayectoria no se les reconoce esa experiencia que pueden tener efectivamente, ¿no? Sino que efectivamente esa mediación emocional que llevan a cabo en la familia se considera un hándicap porque las mujeres no desconectan del ámbito familiar para dedicarse a la profesionalidad, ¿no? Obviamente, agentes mayoritarios de esta tarea, las mujeres en las sociedades industrializadas, no solo, pero de forma muy importante sí, y el tipo de relaciones laborales, un poco en las que se sustenta el trabajo doméstico, pues sería pues, una situación de que son las mujeres las que están subordinadas a esa función. El absentismo masculino forma parte de la articulación de esas relaciones laborales, el que es un trabajo mayoritariamente no remunerado y que cuando se reconoce
como trabajo porque se convierte en trabajo remunerado, se infravalora, y eso un poquito lo hemos estado también constatando en todo el contexto, ya no solo el valor económico, sino incluso el reconocimiento, toda la problemática que ha surgido en el COVID con las empleadas domésticas, etcétera, ¿no? Es una actividad constante, no conoce la jubilación, se desarrolla a lo largo de todo el ciclo vital, incluso en los contextos de cuando ya efectivamente se van los hijos y las hijas del hogar y montan sus unidades familiares, el contexto de nuestra sociedad vuelve a hacer recaer sobre las abuelas parte de las funciones del cuidado de los menores, ¿no? Y sin embargo constituye un elemento, un factor fundamental del bienestar en nuestras sociedades, ¿no? Un instrumento también, hemos visto conceptos y definiciones, también se han empezado a desarrollar aportaciones ya estadísticas, ¿no? El elemento más conocido es la encuesta de uso del tiempo, que por cierto, tristemente, así como la EPA se publica trimestralmente y se recogen los datos permanentemente cada año a lo largo de todo el año, la encuesta de uso del tiempo última que hizo el INE fue en el año 2010, ¿no? Lo cual quiere decir que tampoco consideramos que el análisis del uso del tiempo forme parte de las estadísticas básicas de entender qué está pasando en nuestra sociedad y en nuestra economía en particular. Bueno, la encuesta de 2010 aporta estos datos para Canarias, ¿no? Tengo señalado los dos más llamativos, ¿no? Por ejemplo, es curioso que las mujeres tenemos fama de dedicar mucho más tiempo al cuidado personal que los hombres. Pues miren, esto es el sueño y el cuidado personal. Estamos equiparados, ahí hay empate, ¿no? En el estudio tampoco hay una gran diferencia, un cuarto de hora, 20 minutos, 25 minutos. En el trabajo voluntario de reuniones hay más dedicación de los hombres que de las mujeres. En la vida social y la diversión, clarísimamente, una desigualdad importante. En los deportes y actividades al aire libre también una desigualdad importante, pero donde en el trabajo remunerado no hay tanta desigualdad, no hay mucha desigualdad entre la dedicación de los hombres y de las mujeres, y sin embargo, donde sí hay el doble de dedicación de las mujeres es al hogar y a la familia, ¿no? Y aquí, efectivamente, donde la economía no reconoce que esto sucede y que para que esto suceda, tiene que suceder esto, ¿no? Que haya personas que dedican efectivamente una parte importante de su día al trabajo doméstico, ¿no? Bueno, esto es una tabla que hicieron Carlos Prieto y Sofía Pérez de Guzmán, que indica entre distintas situaciones laborales el tiempo de dedicación al trabajo remunerado, en general menor el de las mujeres que el de los hombres, pero el tiempo de dedicación al trabajo doméstico en los hombres, fíjense, en condiciones totalmente distintas laboralmente, entre tiempo completo y tiempo parcial, la dedicación de los hombres al trabajo doméstico es prácticamente la misma, mientras que entre las mujeres a tiempo completo y tiempo parcial, pues efectivamente hay un peso importante del tiempo dedicado al trabajo doméstico, ¿no? Ellos lo que vienen a plantear, y un poco lo que ratifica toda esta perspectiva, es que las relaciones de género son las que están marcando efectivamente la organización de la economía, la organización del tiempo en nuestra sociedad, y obviamente esto sitúa a las mujeres en una posición de subordinación, de desigualdad, ¿no? Fíjense, aquí esta tabla que también sacan ellos es de esa misma encuesta, distintas situaciones familiares. ¿Qué pasa cuando no se convive con pareja y cuando se convive con pareja? ¿Qué se dedica al tiempo remunerado y qué se dedica al tiempo doméstico? Y esto a mí me gusta siempre llamarle la atención a las alumnas, ¿no? En particular a las alumnas y a los alumnos. Tenemos que cambiar todas y todos, ¿no? Convivir en pareja no te descarga de trabajo doméstico, te carga. Casi que se duplica el tiempo de trabajo doméstico que las mujeres tienen que dedicar a esa parte de la vida cuando pasan a convivir, ¿no? Pareja sola o pareja con hijos
también se mantienen diferencias, ¿no? Y aquí aumenta un poquito, pero claro, no es un aumento sustantivo la dedicación de las mujeres y sin embargo la dedicación de los hombres se mantiene idéntica teniendo hijos que no teniéndolos, ¿eh? Soltero y casado, pues el hombre trabaja más, pero es que las mujeres duplican, ¿no? Prácticamente su dedicación, ¿no? Y hogar sin niños menores de 10 años y hogar con hijos menores de 10 años, pues lo mismo, ¿no? En los hombres aumenta un poquito la dedicación, pero es que en las mujeres se aumenta bestialmente, ¿no? Por lo tanto, no es que las mujeres sean absentistas del trabajo profesional, ¿no? Realmente lo que sucede es que hay un absentismo masculino bastante generalizado y permanente, sin cambiar en función de cómo cambian las condiciones domésticas en relación con el trabajo familiar, ¿no? Bueno, está más o menos también. En los trabajos remunerados, personas que con trabajo remunerado realizan diariamente actividades no remuneradas. Estas son estadísticas sí que está sacando el INE ya más anualmente, ¿no? Y aquí tenemos otra vez, cocinar y realizar tareas domésticas, 77% de las mujeres, 32% de los hombres, cuidado de educación de menor, de los hijos, 47% de las mujeres, 31% de los hombres, ¿no? Está claro que tal. Y claro, obviamente todo esto sustenta unas condiciones de precariedad. Esta tabla es del segundo trimestre del 2020, donde efectivamente refleja la situación caótica del COVID, ¿no? Y efectivamente da más hombres en el paro, incluso un pequeño porcentaje más alto de hombres en el paro en Canarias, ¿no? Pero en el paro de larga duración, prácticamente el porcentaje es similar, pero cuando ya nos vamos a larga duración de más de 2 años, ya aumenta bastante el peso del paro femenino frente al masculino. Pero donde está la precariedad, efectivamente, no solo en la brecha salarial, que no me quise enrollar y no lo saqué, pero la tasa de temporalidad de las mujeres, sector público y sector privado, y la tasa de trabajo a tiempo parcial, habla de las desigualdades en la contratación, ¿no? La presencia de las mujeres en el mercado laboral y llamar la atención sobre la precariedad, particularmente en el sector público, como un efecto, efectivamente, yo creo, además de todas las políticas de recortes, además, ¿no? Por lo tanto, tenemos que nuestra economía se apoya y los discursos que justifican la economía se apoya en una serie de ficciones que cuando aplicamos la perspectiva de género efectivamente se nos van poniendo más visibles, ¿no? Una falsa representación del sector masculino de la población como sujeto racional y autónomo, y después se nos muestra a las mujeres como dependientes. De todo esto, ¿quién depende de quién, no? ¿Qué entendemos por dependencia? ¿Entendemos la dependencia solo en términos de dinero, en términos monetarios? Porque si nos ponemos, hay mucha más dependencia en las condiciones de vida cotidiana del ámbito de la reproducción y del cuidado de los hombres con respecto a las mujeres, ¿no? Una falsa representación del espacio público y productivo como un espacio autónomo. Y toda la construcción que hacemos es que lo profesional, lo productivo, no tiene una situación de dependencia con respecto del ámbito privado, cuando es todo lo contrario. Efectivamente, hay una dependencia muy importante del espacio público y productivo con relación al espacio privado. Y de nuevo insisto en cómo el COVID ha contribuido a ponerlo en evidencia. Teorías que no explican, sino que reproducen las tradiciones en relación con los sujetos. Se aplica un dualismo conceptual pensando que el mercado se sigue la lógica de la competencia y la familia la lógica de la solidaridad. Para nada, ¿no? Esa lógica de la solidaridad solo se aplica de cara a las mujeres y el egoísmo del mercado se apoya en esa lógica de la solidaridad, que habrá que ver en qué medida es conscientemente asumida proactivamente o efectivamente producto de las condiciones y de las tradiciones, ¿no? La negación del conflicto dentro de la institución familiar, eso es fundamental. Es falso que todo este reparto de tareas nos supone un nivel de conflicto y de tensión importante en la vida de la gente, ¿no? Después, un elemento muy importante, el comportamiento económico
familiar que se explica por un hecho exógeno a la supuesta economía, se explica por una división sexual del trabajo que se apoya en la cultura. Por lo tanto, esa pretensión de que la economía no tiene nada que ver con las tradiciones, con las relaciones sociales, etcétera, también es una falacia, ¿no? Y finalmente, toda esta construcción, en lo más grave que deriva, y una de las dimensiones más duras, es que supone la negación de las prácticas discriminatorias que siguen existiendo en el propio mercado laboral. Diferente valoración de las mismas cualificaciones o de cualificaciones del mismo nivel, pero en función de la relación con la división sexual del trabajo, la mayor precariedad de las mujeres en el empleo asalariado, pero sobre todo, nuestro mundo, el principal falsedad es la negación de la existencia de una carga total del trabajo que abarca lo productivo, lo reproductivo para las mujeres de una manera sobrecargada, ¿no? Mucho más que la situación de los hombres. Otra línea de trabajo, por ejemplo, una línea de trabajo que ha empezado a desarrollarse son los sistemas de las cuentas nacionales, ¿no? Que han empezado, no voy a leer esto mucho, aquí lo empezó María Ángeles Durán, pero ya va teniendo tal. La referencia aquí es Margaret Reid, por ejemplo, a una autora que no nombró la compañera de Granada el otro día, pero que aporta un texto que aún sigue siendo una referencia muy importante, ¿no? Ella escribió un texto sobre la economía en la producción doméstica, ¿no? Donde propuso una definición de la producción doméstica, una metodología para afrontar su estudio, otorgándole valor monetario, y de alguna manera sentó las bases para que empezara a construirse, y está desarrollado en organismos internacionales, la posibilidad de elaborar cuentas satélites de la producción doméstica. Es decir, no solo ver lo que a las mujeres les está afectando, toda la problemática en sí de la división sexual del trabajo, sino también ver que la economía de los países depende de ese tiempo de trabajo que efectivamente tiene un carácter económico, ¿no? Se han hecho aquí varias veces las encuestas de condiciones de vida y efectivamente en el año 2003 se hizo una experiencia piloto por parte del INE de una cuenta satélite de los hogares en España, ¿no? Y solamente me voy a referir a ella para que nos hagamos una idea de que existen metodologías, existen instrumentos que podemos utilizar ya disponibles, ¿no? Este es un poco las conclusiones del trabajo del INE, ¿no? Computaron las horas dedicadas a las actividades productivas no de mercado por parte de mujeres y de hombres, computaron todas estas horas y después le aplicaron un valor monetario, un valor económico, aplicando los criterios un poco del valor económico de esas actividades en el mercado. Y de ahí deducen que esta es la aportación de las mujeres frente a los hombres en términos de actividades que son productivas, que son necesarias, pero que no se realizan en términos asalariados, ¿no? Y aquí hay una triple aportación económica de las mujeres a la riqueza del país, al Producto Interior Bruto, ¿no? Estas son líneas de trabajo que vendría muy bien empezar a desarrollar, ¿no? Y bueno, pues he ido poniendo algunos ejemplos, ¿no? Algunas ideas sobre la economía feminista. No es un intento de ampliar los métodos y de las teorías para incluir a las mujeres. No se trata de eso, sino que se trata efectivamente de intentar impulsar una transformación del análisis económico, integrando y analizando tanto la realidad de las mujeres como la de los hombres, ¿no? Y hay un concepto que ellas plantean, que un poco se va ampliando ya también en otras distintas orientaciones de la economía, que es poner en el eje de la comprensión de la economía de la sociedad la satisfacción de las necesidades humanas y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Autoras que son referencias, bueno, Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, entre otras, ¿no? Amaya precisamente nos aporta, ella construye un iceberg, por eso la imagen inicial de la exposición, ¿no? Ella dice que nuestra economía podíamos efectivamente en este momento entenderla así.
Hay una parte visible, esto es como si fuera un iceberg y el mar en medio, ¿no? La parte visible, la punta que se ve es los trabajos remunerados y la lógica del mercado, la lógica del capital, pero todo eso se apoya en una parte no visible que se mueve en términos de la lógica de la sostenibilidad de la vida, de los trabajos no remunerados llevados a cabo por mujeres, ¿no? Todo eso, además, bueno, pues cuando hablamos de la sostenibilidad, yo creo que este es un concepto, el de la sostenibilidad de la vida, que nos permite una aproximación entre el enfoque feminista y el enfoque ecológico de la economía, ¿no? Que en este momento efectivamente son dos puntos de partida que son cruciales, ¿no? Yo creo que todo esto nos permite ir viendo. El hogar es un lugar de actividad económica. La familia es una institución económica que condiciona las decisiones que se adoptan en el mercado. O sea, que no son decisiones individuales de las mujeres. No es que las mujeres no tengan interés por el trabajo remunerado o por promocionar, sino que sus condiciones familiares efectivamente tienen un peso para ellas que no tiene sobre los hombres, ¿no? Las actividades mercantiles son aspectos esenciales de cualquier economía y deben, por lo tanto, ser reconocidos en el análisis económico y en las políticas económicas. Todo esto conlleva que el poder está muy presente, el poder de género está muy presente y es uno de los fundamentos de la actual organización del mercado y de la economía. Y que los roles y las relaciones de género atraviesan las relaciones económicas, ¿no? La otra aportación, la actividad económica no solo es competencia, es falso, no solo está esa competencia mercantilista. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado se apoya no en la competencia, sino en la cooperación y el cuidado, ¿no? Por lo tanto, hay que reconstruir las categorías desde las cuales estamos interpretando la vida económica. El gobierno puede mejorar los resultados del mercado en todo este terreno y tienen que utilizarse las políticas públicas para combatir las desigualdades y para sentar las bases de que el modelo del cuidado no sea solo un modelo que descanse en la familia y en particular en las mujeres, ¿no? El campo de la economía, por lo tanto, debe ser interdisciplinar y tomar como referencia la centralidad de la vida humana, ¿no? Si entendemos la economía de la sociedad en estos términos, cuando nos proponemos analizar la situación de un entorno social, la pregunta sería, ¿cómo se está organizando la satisfacción de la necesidad de cuidado? Esto es una pregunta que ha aparecido en el contexto del confinamiento. ¿Por qué? Porque hemos tenido que empezar a distinguir, por ejemplo, entre empleos imprescindibles y empleos no tan imprescindibles, ¿no? Bueno, pues algunas ideas un poco de Amaya Pérez Orozco, que todo esto se asienta con propuestas como muy concretas, ¿no? Hay que complejizar los conceptos de tiempo, trabajo, actividad, hay que cambiarle su significado, hay que hacer evidente que aparecen nuevas desigualdades, que existen más desigualdades que las que hemos reconocido históricamente. Una distribución desigual del trabajo doméstico y de los cuidados es una forma de desigualdad sustantiva de nuestra sociedad. Las desigualdades en los mercados de trabajo tienen, por lo tanto, muchas veces como razón de ser no la falta de competitividad de las mujeres, por ejemplo, sino el cruce entre el empleo y el trabajo de cuidados en el ámbito doméstico, ¿no? También decir que tenemos que reconocer las desigualdades entre las mujeres, que también existen. Esa es una línea de trabajo fundamental también. Una nueva forma de entender la organización social, redefinir el bienestar, el crecimiento y el desarrollo, la pobreza, no solo en términos monetarios, ¿no? Analizar el bienestar económico en función de la habilidad social de satisfacer las necesidades, ¿no? E integrar las aportaciones de distintas esferas que son económicas, aunque no todas están monetizadas. El Estado, los mercados, los hogares, las comunidades, que también hemos comprobado en el COVID que juegan un papel muy importante, ¿no?
Se han gestado algunas formas de protección social en el mercado, todo lo que como nos conocemos como políticas de conciliación. Pero quizás lo que vamos constatando después de muchos años de experiencia en políticas de conciliación es que sigue pendiente la organización social del cuidado. Nuestra sociedad, en particular en España, en el Estado español, somos una sociedad todavía familista que hace depositar el grueso de la organización social del cuidado sobre la familia y, por lo tanto, sobre las mujeres, ¿no? Frente a otros modelos de estados que efectivamente han ido articulando ya fórmulas sociales para organizar el cuidado más allá de la responsabilidad privada o familiar, ¿no? Amaya Pérez Orozco plantea la necesidad de afrontar el contexto de esta crisis que estamos viviendo, aprovecharla para animar a un reajuste estructural, partiendo de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, que procedamos en nuestro mundo a una redefinición de lo que entendemos como trabajos esenciales, ¿no? El reconocer cómo muchos de esos trabajos esenciales, limpiadoras, cuidadoras de mayores en las residencias, etcétera, etcétera, incluso el personal sanitario, están en situaciones súper precarias, ¿no? De modo que a mayor valor social nos estamos dando cuenta que muchas de esas actividades tienen poco valor de mercado, que además pueden ser y son actividades que están muy racializadas y que están feminizadas, ¿no? Y que porque a lo mejor por esos dos factores les otorga el mercado menos valor, ¿no? Hay que hacer un afrontamiento, una reflexión sobre la reforma fiscal, porque obviamente el cuidado requiere recursos públicos. Estamos en este momento diciendo la sanidad requiere recursos públicos, pero el cuidado también requiere recursos públicos, ¿no? Afrontar una reforma laboral de modo que los derechos de conciliación afecten efectivamente a la propia organización de cosas como la jornada laboral, la carga de trabajo, todo ese tipo de cuestiones se pueden someter a una revisión, a una redefinición y reestructuración en nuestra sociedad, ¿no? El derecho del cuidado debemos creernos que es un derecho universal y que requiere una suma entre intervención pública e intervención sociocomunitaria, ¿no? A través de un sistema estatal de cuidados, cosa que la crisis del año 2008, o sea que la ley de dependencia teóricamente empezó a abrir esa idea de que parte de la ciudadanía, la cuarta generación de derechos, ¿no? El cuidado como un derecho, pero efectivamente fue lo primero que nos cargamos en el reajuste, ¿no? Sin tener presente que en el contexto de la crisis se estaba haciendo recaer sobre la familia una parte bestial de los efectos de las crisis, tanto por el paro, el deterioro de las condiciones de trabajo, como porque la pérdida de servicios públicos, de inversión pública en servicios, pues efectivamente hacía recaer en las familias una parte demasiado fuerte de cuidados, ¿no? Todo esto, bueno, pues quería acabar aquí en esto que ya son propuestas incluso para los planes de estudios, para ofertas formativas de nuestra universidad. Yo creo que tenemos que creernos lo de la transversalidad de género y que en muchas asignaturas se puede incorporar la perspectiva de género, porque hay ya conocimiento y aportaciones significativas. Por ejemplo, en la historia social y económica, incorporar la perspectiva de género, mostrar cómo los procesos de industrialización llevaron aparejado una transformación de la división sexual del trabajo. En asignaturas que tengan que ver con los estudios de la toma de decisiones, la gestión, cómo las mujeres participan en los ámbitos de la toma de decisiones, tanto en los públicos como en los privados. Nos olvidamos que las mujeres cargan sobre sus espaldas una responsabilidad de gestión privada de la vida colectiva de la familia y no aprovechamos toda esa trayectoria, toda esa experiencia acumulada, que es conocimiento tácito, no es conocimiento académico, pero que puede generar efectivamente conocimiento académico y nuevas transformaciones, nuevas líneas de trabajo.
La línea de trabajo en los presupuestos con perspectiva de género, eso se puede, eso está allá, es que eso está establecido legalmente, ¿no? Y efectivamente creo que es una línea de trabajo que hay que ofrecer en los planes de estudio de economía, ¿no? La reflexión sobre las políticas de desarrollo con enfoque de género, ¿no? Y ya hay efectivamente aportaciones muy interesantes, el turismo y con perspectiva, el turismo y el género, el desequilibrio entre los sectores económicos, el ecofeminismo, el peso de los procesos migratorios que están en ciertos sectores absolutamente feminizados, efectivamente, etcétera, ¿no? Hasta el mercado financiero y la desigualdad de género, ¿no? Hay ya todo un montón de experiencias de microcréditos, pero es que hay prácticas absolutamente discriminatorias con los créditos a las empresas y a la iniciativa empresarial femenina. Hay un montón de desarrollos sobre género, movilidad y urbanismo, ¿no? Aquí hay aportaciones súper interesantes que están empezando a desplegar distintos profesionales, distintas líneas de investigación, ¿no? Yo en Las Palmas, que estuve en el Cabildo de Gran Canaria, vinieron dos profesores de la Facultad de Economía de allá, porque efectivamente descubrieron, llevaban trabajando toda la vida en temas de movilidad urbana, pero nunca se habían planteado la perspectiva de género y sin embargo descubrieron una línea de financiación de proyectos de movilidad con perspectiva de género en Europa. Y la verdad que ellas mismas me dijeron que ciegas hemos estado ante la dimensión de género de la organización de la movilidad en las ciudades, ¿no? Obviamente la perspectiva de género en las políticas públicas de empleo y emprendeduría son fundamentales. Esas políticas de empleo y emprendeduría no pueden centrarse exclusivamente en lo que el mercado demanda, y a lo mejor pueden efectivamente ir y empezando a integrar toda la parte del trabajo doméstico, ¿no? Obviamente hay que seguir manteniendo la formación y la investigación en el desentrañar las desigualdades en el mercado laboral, ¿no? Y otra parte sería género y mercado, las mujeres y el consumo, Dios mío, ¿no? O sea, yo creo que en definitiva que tenemos condiciones, por un lado, para generar asignaturas en términos de la economía feminista, pero por otro lado tenemos también condiciones para efectivamente incorporar en un montón de asignaturas del plan de estudios de económicas la perspectiva de género, ¿no? Eso daría lugar a una reformulación, digamos, en claves de género de la formación universitaria que creo que ya hoy en día no podemos seguir dándole la espalda, ¿no? Y nada, muchas gracias por... me he pegado, bueno, la hora, ¿no? Sí, una hora me he pillado, ¿no? Muchas gracias, Marta, sí. Efectivamente ya llevamos una hora, pero vamos a dar paso a comentarios y preguntas, que se han tratado un montón de cuestiones interesantes y de entrada ya te agradezco pues todos los apuntes que nos has hecho, que bueno, que sin duda, bueno, empezando por el final, nada más y nada menos, pues es para realmente pues tomar nota y comprometernos con esa transversalidad de género en los planes de estudio que ya es hora, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta que quieran formular? Bien, abriendo los micros por el chat. La gente ha votado. Carlos. ¿Eh? Sí. Carlos, te escuchamos. No sé si quieres comentar algo, Carlos. Bueno, déjame. Bueno, gracias Marta por el tiempo que nos has dedicado pero quería comentar al hilo de tu exposición un par de cosas, porque vamos a ver, a mí no me queda, sé que son las preguntas que siempre surgirán, pero yo creo que hay dos formas creo que hay una parte con respecto a el propio término de economía feminista que creo que no sé hasta qué punto requiere
una especie de aclaración, ¿no? Desde el principio, sobre de qué estamos hablando, porque hay veces que empezamos hablando sobre ese rótulo y a mí me suscitan dos extremos que no son lo mismo, me da la impresión. Uno es que si ha habido aportaciones desde el punto de vista de la economía hecha por mujeres, ¿vale? Lo que son las aportaciones y que han sido pues silenciadas, han sido soterradas o han sido, pero que también las ha habido en otras disciplinas. Sí, sí. Y la otra es sobre si el tipo de razonamiento y el conjunto de temas sobre los que se interesan los que estudian la economía realmente ven las cosas a través del foco también de la perspectiva de género, como la tienen que ver a través de la perspectiva temporal, a través de la perspectiva institucional, a través de la perspectiva sociológica, porque creo que porque después mezclamos muchas cosas y llegamos, por ejemplo, a una conclusión que a mí realmente me parece un poco precipitada si no nos aclaramos un poco al principio, porque vamos a ver, economía feminista es, entiendo yo, y te pregunto, porque tú de esto sabrás más que yo, es mirar a la economía a través también del lente de la perspectiva de género, ¿no? Y porque no es solo economía hecha por mujeres que eran o no eran economistas, o no es solo estudiar los temas que afectan al género femenino, sino es introducir la perspectiva, esa posibilidad de poder discriminar, porque si no parece como que, bueno, es como la economía del deporte es lo mismo que la economía del deportista. No, la economía feminista es lo mismo que esto otro, que no sé cuál sería el rótulo, porque al final, por ejemplo, podríamos acabar poniendo zoología animal con perspectiva de género, desde el punto, yo creo que hay dos formas, es decir, porque tú fuiste vicerrectora de planes de estudio, es decir, si empezamos, yo no sé si reproducir asignaturas en donde se parta ya desde ese punto, es mejor que introducir la perspectiva de género como algo integral para que cada uno sea capaz de desplegarlo donde quiera que mire. Entonces, son como dos aproximaciones. ¿Cómo introducir la transversalidad? No puede ser con una especialización desde el principio, porque si tú especializas desde el principio, estás acortando el foco y por lo tanto estás pasando por alto todo lo que rodea en torno a eso. Veo que hay como una especie que no sé, que no me queda claro. Y por eso decía un poco la reflexión conceptual, a ver, porque al final podemos llegar a una conclusión que a lo mejor no es la mejor para abordar este tema. Y la otra cuestión que te quería comentar es que yo sé que, vamos a ver, es obvio que, bueno, hay un montón de estadísticas, cada vez hay más, pero el problema a veces de las estadísticas es cuando desagregamos y al final llegamos a la distinción entre hombres, mujeres o géneros o lo que sea, tener presente también que hay muchas de esas diferencias que revelan los datos que pueden estar siendo explicadas por otras variables que estamos considerando al margen, como puede ser la estructura por edades de la muestra que se utilizó pues, para esa, o por ejemplo el nivel educativo, el nivel formativo, el nivel de renta, la historia presente o reciente de ese colectivo que está reflejado ahí, ¿no? Entonces, hay veces que, porque si los datos entre hombres y mujeres fuesen idénticos, a lo mejor eso no significa que no haya un problema latente, sí, aunque se invirtieran. El problema puede existir y puede no estar siendo reflejado suficientemente por eso. Y nada más, yo apunté aquí un montón de cosas, pero yo creo que no sé si he sido capaz de... Has puesto gracias, el debate de fondo, ¿no? El primero, presencia o sustancia. Efectivamente, desde esta perspectiva, yo lo expliqué un poco al principio,
Primero, defender que las mujeres hemos hecho economía en la realidad y en la teoría y en la disciplina. Entonces, no todas las mujeres hacen economía desde la perspectiva feminista, pero no importa, estamos en nuestro derecho. El problema es que la construcción de la historia de las disciplinas en general no ha tenido presente las aportaciones de las mujeres. Hayan hecho aportaciones feministas o no, no importa. Pero es verdad que ha habido un sesgo en la construcción de las historias de las disciplinas, donde incluso en muchas ocasiones ya van apareciendo situaciones donde se pone en evidencia que han sido ellas las productoras de las ideas y los maridos las que las han publicado, dado a conocer en unos contextos del siglo XIX, etc. Te pongo un ejemplo en la sociología, Marianne Weber, la mujer de Max Weber, ¿no? Que fue una socióloga impresionante. Y nuestros estudiantes en sociología no la estudian, ¿no? Ese es un sesgo importante, ¿no? Yo creo que el feminismo nos caracterizamos porque se tiene que valorar las aportaciones de las mujeres porque nuestra lectura del mundo, del conocimiento en particular, ha sido una lectura donde no se ha contemplado que las mujeres efectivamente han sido importantes en el devenir de las disciplinas, igual que en el devenir de la realidad. Pero la otra pata de la cuestión es el contenido sustantivo. Es decir, la economía feminista se reconoce y se identifica como una línea de investigación y de docencia que efectivamente defiende la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el análisis de la economía, en la comprensión de la vida económica, en la construcción de las teorías, ¿no? Eso en la política también tenemos el debate, ¿no? Las cuotas de las mujeres en la política o qué política hacen las mujeres, ¿no? Las mujeres y los hombres, porque yo creo sinceramente que la economía feminista no tiene que ser una economía hecha por mujeres, aunque efectivamente mayoritariamente han sido mujeres las que han empezado a hacer las aportaciones. La economía, a mí, la victoria del feminismo sería cuando la perspectiva de género sea tan asumida en general por los hombres como por las mujeres. Otra cosa es que efectivamente la historia todavía no ha dado esas opciones en nuestro mundo y hemos sido las mujeres en nuestro proceso de incorporación a la academia las que hemos ido desentrañando de alguna manera las bases de esta nueva forma de entender la realidad. Entonces, la otra dualidad que plantea casi que es lo mismo. Yo no tengo una fórmula. A ver, yo soy partidaria de la transversalidad, por supuesto. O sea, yo creo que todas las asignaturas tienen margen suficiente para incorporar la perspectiva de género. Por eso puse la última diapositiva, pues me puse a pensar, bueno, ¿qué temas de género podrían impartirse? Yo creo que en todas las asignaturas de economía. Probablemente si alguien se pone, si cada profe se pone a desentrañar de decir, bueno, y desde la perspectiva de género en esta asignatura, ¿qué podríamos enseñar? Y van a encontrar un montón de aportaciones porque ya las está viendo. Ahora bien, sí es verdad que te puedo decir que la existencia de una asignatura específica con perfil de género ayuda mucho. Y ayuda mucho a la formación del alumnado. Nosotros en sociología, en la licenciatura, no teníamos sino una optativa que se llamaba sociología del género, ¿no? Bueno, pues la sociología del género como optativa la cogían estudiantes, chicas mayoritariamente, que además estaban convencidas. Pero es que cuando una defendía, yo cuando además lo defendí en el plan de estudios de sociología del grado, ¿no? Decir, pero vamos a ver, no podemos formar a gente graduada en sociología que no tenga unas bases, todo el alumnado, con perspectiva de género. Y también hay que decir que no todas las asignaturas, vamos, que la inmensa mayoría de las asignaturas todavía en nuestros planes de estudios no incorporan la perspectiva de género. Por ejemplo, en teoría sociológica no se enseña a ninguna socióloga, ¿no? Entonces, mientras todo esto sucede, porque obviamente los planes de estudio no se cambian por un mandato burocrático, esto es un proceso, efectivamente, por eso seguir haciendo las jornadas sería muy importante, ¿no? Esto es un proceso donde la gente nos vamos aproximando a toma de conciencia, donde nos vamos aproximando a aportaciones del conocimiento, etc. Y hay veces que estratégicamente la existencia de una asignatura ayuda mucho. Ayuda al alumnado
porque esa asignatura permite que por lo menos todo el mundo, garantizar que todo el mundo de la carrera sale con una mínima formación en género y puede ayudar a que efectivamente se impulse la temática en el ámbito de la facultad, ¿no? Yo la experiencia en sociología, por ejemplo, con sociología del género, que yo la imparto, es súper positiva. Por ejemplo, les digo una cosa, quienes mejor valoran la asignatura son los chicos, son los alumnos, los chicos. ¿Por qué? Porque nunca han tenido interés por este tema y sin embargo se ven, obviamente no en un enfoque, a ver, yo para mí el feminismo no es ir contra los hombres, todo lo contrario, es entender las bases de la desigualdad que también afecta a los hombres, abiertos, que también los hombres están son producto de un marco de relaciones de género donde les tocan ciertos roles y ciertas imágenes y ciertos estereotipos que les resultan también duros de afrontar en su vida cotidiana. Entonces, yo creo que si nosotros garantizamos que la formación es rigurosa, es formativa, efectivamente, yo te lo digo, a mí los escritos de agradecimiento más bonitos que he recibido por la asignatura, sociología de los chicos, sinceramente, porque me dicen que les he quitado peso de encima, o sea que estudiar todo esto les ha permitido no sentirse culpables por ser hombre, que esa también es importante, y sentirse parte de la necesidad de una transformación que tiene que ser estructural, que no es solo individual, que es estructural, ¿no? Y yo no soy partidaria de fórmulas en definitiva, ¿no? Yo por eso les puse la última diapositiva con sugerencias, ¿no? Pues probablemente quien da presupuesto a lo mejor pues puede efectivamente meter algo de eso, ¿no? Y con relación a las estadísticas, yo creo que hemos avanzado muchísimo en efectivamente, yo ahí nada más que he puesto algunos datos muy mínimos, pero en clase cuando trabajo género y trabajo doy muchas estadísticas, pero las estadísticas ratifican bestialmente la desigualdad, te digo. Hay muy pocos datos que hablen de transformaciones. Yo, por ejemplo, uno de ellos sí me parece que es una línea de trabajo que me gusta a mí mucho, la aparición ya históricamente de desigualdades entre las mujeres, no derivadas de estar casadas con un hombre rico o no, sino derivadas de nuestra propia capacidad económica en el mercado laboral. Ese es un campo interesante, ¿no?, a desarrollar, ¿no? De modo, por ejemplo, que toda la centralidad en el techo de cristal responde al interés de cierto colectivo de mujeres que están en esa posibilidad, no de las mujeres que están, o sea, afectadas por lo que se llama el suelo pegajoso, es decir, que no consiguen salirse de la precariedad ni en casa ni en el empleo, ¿no? Y después, yo sí que creo que el pensamiento, la perspectiva de género, las estadísticas son un instrumento fundamental, pero también es esencial la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque la estadística nos da una visión panorámica de la realidad, pero no nos explica los procesos y las dinámicas que sustentan esa desigualdad, ¿no? Vemos los resultados en la realidad, pero la investigación quali efectivamente es riquísima para todo este enfoque porque le das voz a los proyectos y además te permite aproximarte a las dinámicas y a los procesos de una manera más compleja, ¿no? Efectivamente, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta de la Asociación Mercedes Machado que voy a pasar a leer, pero antes pasó unos apuntes de Ana Quintero, que en relación a la pregunta anterior de Carlos Rodríguez sobre qué es la economía feminista, ella resume un poco, anota que no es solo una cuestión de ver diferencias por género, sino que por la propia socialización del hombre, pues las cuestiones por las que históricamente se ha preocupado la adolescencia económica están condicionadas por una visión masculina, igual que las herramientas de análisis. Entonces, en ese sentido, ella dice que la economía feminista aporta el ampliar el foco y sobre las cuestiones que investigar en economía. Si quieren revisar toda su exposición está en el chat. Y la pregunta de la Asociación Mercedes Machado tiene que ver con la estadística y nos pregunta que cómo se contabiliza el tiempo empleado por las víctimas de explotación sexual. No sé si conocen estadísticas sobre este asunto. Dice que cuál es tu valoración sobre cómo se hace y qué tratamiento debería tener esta cuestión a nivel estadístico. Para mí el trabajo sexual es trabajo
es trabajo remunerado. También puede haber trabajo sexual no remunerado, pero vamos a dejarlo aparte porque creo que hay en el ámbito familiar también hay explotación sexual, puede haberla, ¿no? Pero efectivamente es tiempo de trabajo, ¿no? Es tiempo de trabajo, relaciones laborales. O sea, si nosotros reconociéramos, si nuestro mundo entrara a reconocer el trabajo sexual como trabajo y por lo tanto aplicáramos las herramientas conceptuales que hemos desarrollado para las relaciones laborales, pues a lo mejor, en vez de quedarnos solo en que es explotación, porque yo creo que explotación hay en el trabajo remunerado también, podríamos empezar efectivamente a comprender, escuchando a las trabajadoras sexuales y contando con ellas, podríamos empezar a comprender la realidad de ese trabajo en su devenir. No quedarnos solo con que es explotación sexual, porque es explotación laboral, ¿no? Y sin regulación, efectivamente, igual que lo que sucede con una parte del empleo doméstico, sin regulación y sin un análisis sociológico y económico de ese trabajo, efectivamente poco avanzamos en comprender su complejidad. Porque si nos quedamos en que, por ejemplo, uno de los elementos problemáticos que está claro que existen con relación a este trabajo es la mezcla entre trata y trabajo sexual. O sea, la trata conlleva la realización de trabajo sexual forzado y por lo tanto debe perseguirse efectivamente, pero es que hay un trabajo sexual que no es producto de la trata, que es un trabajo al que efectivamente mujeres empobrecidas, y a lo mejor no tanto, efectivamente deciden llevar a cabo ese trabajo. Y el problema que tenemos es que el no reconocimiento de ese trabajo, de esa actividad como trabajo, cuando es con consentimiento de la mujer, efectivamente, cuando es decidido por la mujer, no la impone un tratante, efectivamente la no visualización de esas actividades que ellas realizan nos llevan a una ceguera que, por ejemplo, en el COVID, en la crisis del COVID se puso en evidencia. Si el ministerio manda a cerrar ¿cómo se llaman? Los sitios donde ellas trabajan, es que ellas viven allí. Entonces, el ministerio manda a cerrar los clubes de alternes y eso supone que las trabajadoras sexuales de esos clubes de alternes, primero, como no son trabajadoras, no tienen derecho a ERTE, no tienen derecho a las ayudas que se dieron, porque la mayoría son migrantes, pero es que además se quedaban sin casa o las dejábamos secuestradas dentro de esos espacios, ¿no? Claro, eso yo no digo malas voluntades, yo lo que digo es la ceguera del análisis de esa realidad, del reconocimiento de la complejidad de esa realidad en su devenir real, actual, no en lo que nos gustaría, sino en lo que es, impide el establecimiento de líneas de intervención que respondan a sus problemas. El dejarla sin casa en medio del COVID es gravísimo. Es gravísimo. Por ejemplo, separaron los desahucios, pero si tú mandas a cerrar los clubes de alternes donde ya viven, eso no es un desahucio, es que las echan a la calle, las dejamos en la calle. Al no estar reconocido como trabajo, no tienen seguridad social, no tienen derecho al paro, no tienen derecho al ERTE. Esas son las situaciones. Entonces, efectivamente, el avance del conocimiento tiene que sentar las bases de intervenciones que mejoren las condiciones de vida de las mujeres. Todas aquellas que no quieran ser prostitutas, efectivamente tenemos que darles alternativas, no me cabe la menor duda, pero es que hay algunas que efectivamente han optado por esa línea y no podemos tratarlas como menores de edad que no saben lo que deciden. Han decidido, ellas están organizadas, efectivamente se han tenido que organizar en este contexto, efectivamente, y gracias a la autoorganización de las trabajadoras sexuales, muchas de ellas han podido sobrevivir al COVID, ¿no? Eso es lo que el feminismo no puede darle la espalda, no puede, porque estamos aquí para defender a todas, sean cuales sean, ¿no? Sus condiciones, ¿no? ¿Alguna otra cuestión?
Pues ya está. Las gracias por la respuesta a la asociación. Bien, pues si no hay más aportaciones, ya es hora de cerrar la sesión y también la jornada. Así que llega el turno de los agradecimientos. Primero que nada a ti, Marta, te tuteo, ¿no? Que de hecho el encuentro que tú estás aquí, fruto de un encuentro coloquial, como tú bien mencionaste al principio, ¿no? En la cafetería de la facultad. Y bueno, muchísimas gracias por decirnos que sí desde el primer momento. Y al igual que Amalia y todas las compañeras de la universidad, compañeros y compañeras de la Universidad de Sevilla, también agradecer a Margarita Ramos y el equipo del Instituto de Estudios de las Mujeres, así como a Ángela Torbay y el equipo de la Unidad de Igualdad de la ULL. No me quiero olvidar de la sección de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Biblioteca de la ULL, en la persona de Nina, porque estaba planteado, y de hecho se hizo, el trabajo se hizo, toda la recolección, rescate de las obras de las mujeres que están expuestas en las semblanzas, y se tuvo que cancelar por el estado de alarma, pero bueno, ese trabajo está hecho y vamos a ver si el año que viene ya con unas jornadas con presencialidad podemos palpar esos libros y seguir con nuestras ideas, igual que, bueno, agradecer pues a las compañeras de la comisión y al señor decano. También quiero agradecer al decano de la facultad por darnos pues vía libre, carta blanca, aún sí, no hemos tenido toda la libertad para gestionar esto y llevarlo a cabo, y además con este impulso de continuidad que nos han dado todas las personas que han asistido y los comentarios y demás. De verdad que muchísimas gracias a todos por estar y bueno, los objetivos de las jornadas que nos planteamos en su momento, yo creo que hemos hecho esas pequeñas aportaciones a lo que pretendíamos, ¿no? Que era pues el visibilizar e incrementar los referentes de las mujeres en la economía, el hablar de cifras, el poner sobre la mesa cifras en referencia a igualdad de género y favorecer el debate. Esos eran nuestros objetivos y bueno, yo creo que quienes han estado a lo largo de las 3 sesiones han podido comprar pues que estamos en ello y seguiremos y desde aquí también les pido pues la colaboración para continuar, ¿no? Que es fundamental la cooperación. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a usted por contar conmigo. Veo por aquí felicitaciones en el chat, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, esperando continuar, y también quien quiera realizar cualquier aportación será bienvenida, y de la misma manera también recordar que todas las sesiones están compartidas en el canal de YouTube del Vicecanato para quien quiera revisar pues cualquiera de las comunicaciones que han sido muy enriquecedoras todas. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, Marta, y gracias. Adiós, Carlos.